Bueno, buenas a todos. Vamos a continuar con el tema 4. En este vídeo lo que pretendo hacer es un resumen de lo que vimos el viernes para en un posterior vídeo pues continuar con este tema. Bueno, si recordáis, a diferencia del tema 3 donde vimos lo que podemos denominar la cinemática clásica del sólido rígido, en este tema lo que estábamos viendo eran métodos cinemáticos de resolución de mecanismos. En concreto, estuvimos centrándonos en mecanismos de un grado de libertad y mecanismos planos. Y estuvimos hablando, pues básicamente de dos métodos que íbamos a ver, el método de Raven y el método de las coordenadas naturales. Empezamos con el método de coordenadas naturales y el método de Raven, si no recuerdo mal, pues lo estuve comentando brevemente. Perdón. Como ya sabéis, pues el objetivo del análisis cinemático es la determinación de la posición, velocidad y aceleración de cualquier punto situado sobre cualquiera de los sólidos rígidos que lo componen. Al principio lo que os estuve comentando básicamente era la nomenclatura que se iba a utilizar, donde teníamos en principio la coordenada independiente, que es la coordenada de entrada, que íbamos a denominar Q, y luego todas aquellas coordenadas que dependían de esta variable, es decir, las coordenadas generalizadas, las íbamos a denominar como alfa. Es decir, las coordenadas generalizadas se denominan, vamos a denominarlas alfa, y se llaman coordenadas generalizadas porque, como veremos, van a ser bueno, pues coordenadas cartesianas o ángulos. También estuvimos comentando que bueno, en esta diapositiva simplemente aquí veis que bueno, los mecanismos planos no tienen por qué producirse los movimientos en un mismo plano, sino bueno, siempre y cuando los movimientos se produzcan en planos paralelos, pues es extensible el análisis que os estoy aquí describiendo. Sí, como decía, las coordenadas generalizadas, pues estuvimos viendo un poco lo que era la nomenclatura. En principio, pues nosotros vamos a tener nuestra coordenada alfa, pero bueno, vamos a tener varias coordenadas. Entonces lo que tenemos es al final un vector alfa que está formado pues por la coordenada alfa 1, alfa 2, las coordenadas que sean, ¿vale? Que realmente es esto que tenéis aquí puesto, ¿vale? Si os fijáis también, ponemos aquí alfa 1 de Q, alfa 2 de Q, alfa 3 de Q. En definitiva, con esto lo que se quiere decir es que hay una dependencia de la coordenada en función de la coordenada de entrada. Podríamos haber dicho pues que alfa 1 depende de Q y depende del tiempo, porque Q depende del tiempo. Luego aquí, bueno, tenemos un ejemplo de un cuadrilátero articulado donde, bueno, como coordenada generalizada hemos decidido tomar a modo de ejemplo pues, la componente x de b, la componente y de b y luego este ángulo de aquí. En definitiva, lo que estamos aquí diciendo, nuevamente, es que bueno, tenemos una serie de coordenadas que dependen de Q. Es decir, el concepto principal a tener en cuenta es que vamos a tener una serie de coordenadas del mecanismo que van a depender siempre bueno, de un conjunto de expresiones o de una expresión que a su vez depende siempre de Q. Q va a ser un valor que nosotros vamos a tener que especificar, un valor conocido. A partir de ese valor conocido vamos a poder resolver los valores de esas coordenadas generalizadas. De modo que, a partir de una serie de expresiones que vamos a ver ahora, vamos a poder obtener posiciones, velocidades y aceleraciones del sólido rígido, de cada uno de los sólidos rígidos del mecanismo. Entonces, bueno, aquí realmente esta es la expresión que os he puesto justo en la diapositiva anterior. Tenemos nuestro vector de coordenadas generalizadas y al derivar con respecto al tiempo una coordenada generalizada, pues obtenemos esta expresión de aquí. Si recordáis, bueno, alfa, vamos a suponer una coordenada alfa, que a su vez sabemos que depende de Q y a su vez depende de T. Entonces aquí lo que hacemos es, aplicamos la regla de la cadena en la derivación, es decir, la derivada de alfa con respecto al tiempo, que podemos denominar la alfa prima de I, va a ser igual a la derivada de alfa respecto a Q por Q prima, y esta expresión de aquí, ¿vale? Se le denomina también pues como C sub I. Si volvemos a derivar, pues nos aparece la derivada de un producto y al final tenemos esta expresión donde C sub i y D sub i van a ser los denominados coeficientes cinemáticos o coeficientes de velocidad
que dependen de la coordenada generalizada independiente, de manera que para cada coordenada generalizada alfa, ¿vale? Para cada alfa i, pues vamos a tener un coeficiente ci y otro coeficiente di. Bueno, en esta siguiente diapositiva realmente tenemos lo mismo, pero simplemente estamos generalizando a una expresión vectorial, donde nuevamente pues los coeficientes cinemáticos, como os digo, bueno, pues son también vectores, al igual que alfa es un vector, pues los coeficientes se pueden agrupar pues como vectores también. Y bueno, en esta diapositiva, bueno, lo que simplemente quería decir es que si nosotros Q' y Q'' vale 1 y 0 respectivamente, pues las derivadas de las coordenadas generalizadas coinciden con los valores de los coeficientes cinemáticos. Por último, ya como he comentado, en esta diapositiva lo que nos dice es que vamos a ver dos métodos para la selección del conjunto de coordenadas generalizadas, ¿vale? La selección del conjunto de coordenadas generalizadas, en definitiva, son la selección de esas alfa que me hacen falta para especificar luego, bueno, más que especificar, para poder llevar a cabo el análisis cinemático del mecanismo. Y teníamos básicamente dos, el método de las coordenadas naturales y el método de Raven. Por otro lado, si recordáis, también estuvimos hablando del método de Newton-Raphson, y ese método no es un método de análisis cinemático, sino simplemente un método matemático que vamos a utilizar para poder resolver las ecuaciones que nos proporcionan el método de las coordenadas naturales y el método de Raven. El método de Newton-Raphson, desde el punto de vista matemático, podemos considerarlo pues, como un método iterativo que me permite resolver pues, una ecuación que no tiene solución explícita, una ecuación o un sistema de ecuaciones. Si por el contrario tuviéramos una ecuación del tipo, pues por ejemplo, x más y igual a 2 y no sé, x más 5y igual a 15, en este caso podéis ver que, bueno, pues sabéis perfectamente que podemos despejar una de las incógnitas en una de las ecuaciones y sustituirla en otra, y al final obtenemos expresiones explícitas, de manera que podemos resolver esa ecuación, perdón, ese sistema de ecuaciones. Sin embargo, cuando tenemos ecuaciones del tipo, bueno, pues elevado a x igual a 1 partido por x, o donde aparecen senos, cosenos, ecuaciones de tipo no lineal, donde aparecen expresiones no lineales, pues en muchas ocasiones no es posible obtener una expresión explícita que me permita determinar el valor de nuestra incógnita. Y en ese caso se aplican métodos de resolución iterativa, como el método de Newton-Raphson. Bueno, aquí es lo que os he comentado, un procedimiento numérico iterativo que permite resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones de tipo no lineal. Y bueno, como la mayoría de este tipo de métodos se parte pues, de una estimación inicial, ¿vale? Nosotros tenemos que saber o intentar evaluar esa función no lineal a partir, y bueno, ¿cómo la evaluamos? Pues la evaluamos a partir de un valor inicial, ¿no? Entonces, bueno, aquí estuvimos comentando un poco de dónde parte este método, que al final parte del desarrollo en serie de Taylor, se queda con el término lineal, y básicamente lo que vamos haciendo es, aquí gráficamente, para el caso de una incógnita, lo que vamos haciendo es, partimos de una semilla, evaluamos nuestra función, y a partir de la tangente en ese punto, obtenemos pues, lo que sería la raíz o el cero de esa función, y seguimos evaluando, de manera que finalmente, una vez que hemos llegado a una tolerancia determinada, una tolerancia que veremos en la siguiente diapositiva, que denominamos epsilon, por ejemplo, pues consideramos que hemos alcanzado nuestra solución. Bueno, aquí os estuve comentando un poco pues los pasos que se toman, que son estos de aquí, ¿vale? Se calcula, partimos de un valor inicial de la semilla, y al final pues se va calculando ese x de i más 1, que en definitiva es pues el siguiente valor de x. Y se considera que se alcanza una solución cuando se cumple esta expresión de aquí. Aquí vimos un ejemplo para el caso de una
una incógnita, ¿vale? Esta expresión e elevado a x es igual a 1 partido x, lo ponemos tenemos que ponerlo en la forma y de x igual a 0, que es esta expresión que tenéis aquí. Y ahora lo que hacemos es aplicar los pasos de la diapositiva anterior. Obtenemos la derivada de y de x y la expresión de x de y más 1. Nosotros habremos obtenido en este caso solución pues cuando el valor evaluado de y de x de y, valor absoluto, sea menor que ese valor de tolerancia. Aquí, bueno, supusimos una semilla x de 0 de valor 1 y lo que vamos haciendo es sucesivamente vamos evaluando las expresiones que son necesarias. Y de x de 0, podéis ver y de x de 0 y podéis ver y de x de 1, de manera que en este caso hemos obtenido un valor de menos 0,1468, el cual en valor absoluto es mayor que 0,005. Por tanto, continuamos realizando la evaluación, de manera que obtenemos x de 2, evaluamos en y de x de 2, y en este caso ese valor de y de x de 2, su valor absoluto, sí es menor que 0,005. De modo que, bueno, en este caso ya podríamos dar por válido que la solución para nuestro problema es el valor de x de 2, que en este caso sería 0,5663. Aquí tenemos un ejemplo de Newton-Raphson en MATLAB. Bueno, y si os fijáis, lo que tenemos aquí dentro son las expresiones que nos hacen falta. ¿Qué es lo que hacemos? Pues un bucle while. Un bucle while lo que nos dice es que mientras el valor absoluto de esa variable y, que realmente estaríamos evaluando y de x, ¿vale? Mientras ese valor absoluto es mayor de 0,005, lo que vamos haciendo es aplicando, bueno, ese método, el método de Newton-Raphson de forma iterativa. Una vez que nosotros hemos cumplido, se cumple esta expresión, pues ya sale del bucle while y ya tendríamos el valor de la solución. Si os fijáis, antes de entrar en el bucle, pues estamos definiendo la semilla, que sería el valor de x, y luego un valor de y mayor de, bueno, esta expresión, porque si no, no entraría en el bucle while. Bueno, aquí dejamos propuesto la resolución de este tipo de problemas. En lugar de tener pues la expresión anterior de elevado a x igual a 1 partido x, ahora aquí tenéis y de x igual a x por tangente de x menos 2. Lo único que tendríais que hacer es exactamente aplicar este código que tenéis aquí. El siguiente paso que vimos explicando el método Newton-Raphson fue simplemente extender el método a una variable vectorial de Q, que, bueno, que se denominamos en este caso Q. Al igual que antes nuestra incógnita era X, en este caso ahora, bueno, pues tenemos un vector de incógnita. En este caso le hemos llamado Q1, Q2. Si queréis pensar que nuestras incógnitas fueran X, Y, Z, ¿vale? Que tuviéramos este vector, ¿vale? Y nuestro objetivo es obtener precisamente los valores de x, y y z que cumplan un conjunto de ecuaciones que en este caso se han denominado CD1, CD2, CD3, CDN. Tenemos pues un conjunto de ecuaciones. Entonces, si aplicamos las expresiones anteriores, y tampoco entré mucho en detalle en este tipo de expresiones, pero realmente es la serie de Taylor, lo único que pretendo que quede claro de aquí es que el método de Newton-Raphson es válido para una función vectorial. Aplicando esta expresión, ¿vale? Nos aparecen aquí unas derivadas parciales de las ecuaciones respecto a la incógnita, y eso es precisamente lo que se llama la matriz jacobiana. ¿Vale? Entonces vamos a tener que calcular ese jacobiano, como veremos en la siguiente diapositiva, y realmente obtenemos unas expresiones equivalentes, pero ahora para el caso vectorial. De manera que, bueno, esa x de y más 1 que habíamos visto antes, ahora aquí sería q de y más 1. El vector de q de y más 1 es igual al vector q de y menos la inversa del jacobiano evaluado en q de y y multiplicado pues por esta expresión de aquí. Por otra parte, tendríamos
al igual que antes teníamos que evaluar que y de x, ¿vale? El valor absoluto de y de x fuera menor que una tolerancia determinada, pues en este caso lo que estamos aquí evaluando es el módulo del vector. Aquí estaríamos evaluando el módulo de un vector determinado. Antes teníamos un vector de una dimensión, aquí tendremos un vector de n dimensiones. Si el módulo de ese vector es menor que la tolerancia determinada, pues bueno, daríamos por válida la solución que habríamos obtenido. Es decir, daríamos por válido los valores obtenidos para x de q de 1, q de 2, ¿vale? Y q de n. Que insisto, si queréis llamarle a esto x y z, son simplemente incógnitas. Igual que antes en la diapositiva anterior tenemos una incógnita x, pues en este caso tenemos n incógnita y le podéis llamar pues, con el nombre que queráis. No confundáis estos valores de q con las variables de entrada de un mecanismo. No tiene en este caso nada que ver, ¿vale? Aquí estamos viendo un enfoque matemático del método Newton-Raphson. ¿Qué es eso? De hecho es eso, es un método para resolver sistemas de ecuaciones no lineales o ecuaciones no lineales. Bueno, aquí vimos otro ejemplo, ¿vale? Donde lo que hacíamos era resolver un sistema de ecuaciones, como ya os he dicho. Aquí, bueno, pues tenemos estas dos ecuaciones de aquí, donde tenemos dos variables Q1 y Q2. Q1 y Q2. Y nuestro objetivo es obtener los valores. ¿Cuáles son los valores de Q1 y Q2 que cumplen estas dos ecuaciones? Para ello, pues se calcula el jacobiano. Si vemos las expresiones anteriores, vemos que no hace falta calcular el jacobiano. Y si os fijáis, tenéis que calcular las derivadas parciales de la ecuación C1. Nuestra ecuación C1 es esta de aquí. ¿Vale? Aquí tendríamos la ecuación C1 y la ecuación C2, ¿vale? Que va a ser esta de aquí. Entonces calculamos las derivadas parciales, cada una de las derivadas parciales. Tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, pues nos aparece el jacobiano es una matriz de 2 por 2. Si tuviéramos tres ecuaciones y tres incógnitas sería una matriz de 3 por 3 y luego pues nuestra restricción sería pues la norma esta, el módulo, que sea menor que una tolerancia determinada. Por otra parte, aquí bueno, tenemos el código. Igual que antes hemos mostrado el código para el caso de una ecuación, pues aquí para el caso de un sistema de ecuaciones, nuevamente, ¿vale? Definimos un valor de c mayor bueno, que el módulo de ese vector para que pueda entrar en el bucle while, y luego tenemos aquí la semilla, que son nuestros valores iniciales, ¿vale? Que esta q de aquí sería realmente q1 y q2. Estamos definiendo q1 y q2 aquí. Si os fijáis aquí, estamos definiendo el sistema de ecuaciones donde q1, bueno, con q paréntesis 1,1 me estoy refiriendo a este elemento de aquí y con q2, 1 me estoy refiriendo a este elemento de aquí. Pues en este caso, bueno, lo hemos definido, si veis aquí este apóstrofe, lo hemos definido como una traspuesta. Entonces, bueno, se aplica el método de Newton-Raphson y cuando salgamos del bucle while será porque se ha verificado que el módulo de ese vector ya no es mayor que 0,01, sino que es menor. Entonces, esta Q de aquí lo que me daría son las soluciones, ¿vale? Que cumplen, pues, que el módulo del vector C es menor de 0,01. De manera que si vosotros evaluaseis ahora vuestro sistema, pues esto os tendría que dar, bueno, realmente aquí lo que estamos obteniendo es el vector C, que es igual a la ecuación C de 1 y la ecuación C de 2, ¿vale? La ecuación C de 1, vuelvo a repetir, que es esta ecuación de aquí. La ecuación C de 2 es esta ecuación de aquí. ¿Y qué valor me daría? Pues tendría que dar un valor parecido, ¿vale? A ver, perdón. Tendrá que dar un valor aproximado de, bueno, de 0, 0, 0. De manera que la norma de ese vector pues sea menor de 0,001.
¿Vale? Pues bueno, vimos el método de Newton-Raphson, insisto, es un método para resolver ecuaciones de tipo no lineal o sistemas de ecuaciones no lineales. Hemos visto las expresiones que se obtienen a partir del desarrollo en serie de Taylor y que se basa pues, en la tangente de la función evaluada en un punto. Bueno, bien. Lo siguiente que vimos fue el método de las coordenadas naturales, que como digo es un método de resolución cinemática de mecanismos, en este caso lo vamos a emplear para mecanismos planos de un grado de libertad. Este método se basa principalmente en definir pues, las ecuaciones de restricción a partir de estas dos premisas de aquí. Ya os lo he comentado, lo vuelvo a comentar, pero tanto el método de Raven como el método de coordenadas generalizadas, el objetivo que tiene es obtener las ecuaciones de restricción del sistema, un conjunto de ecuaciones que nos van a permitir obtener posiciones, velocidades y aceleraciones de los sólidos rígidos del mecanismo. Cuando digo posiciones, velocidades y aceleraciones, insisto, cuando estamos hablando de un sólido rígido, también estamos hablando de orientación, velocidad angular y aceleración angular. Bueno, volviendo al método de las coordenadas naturales, las ecuaciones de restricción se basan en dos premisas. La primera de ellas es que los eslabones son sólidos rígidos. Y la segunda, que cuando hay pares prismáticos debe existir al menos tres puntos alineados. Dos para definir el eje y el tercero pues para definir la deslizadera. A partir de esas dos premisas, lo que vamos haciendo es definir las ecuaciones de restricción y esas ecuaciones de restricción me van precisamente a constituir este sistema de aquí. Si os fijáis, he puesto aquí la expresión vectorial, donde lo que vamos a tener es un vector que está formado por ecuaciones y que dependen de las coordenadas generalizadas y dependen pues, de nuestra variable de entrada, que en este caso, como estamos hablando de mecanismo de un grado de libertad, es una variable de valor, perdón, una sola variable. ¿Vale? Entonces, tenemos estas dos premisas que os he dicho, los eslabones son sólidos rígidos y cuando en pares prismáticos hay al menos tres puntos que están alineados, a partir de ahí obtenemos nuestro vector C, que depende de alfa y de Q, y lo que tenemos que ver también es la selección de las coordenadas generalizadas, es decir, vamos a seleccionar las coordenadas generalizadas, que en el método de las coordenadas naturales vemos que vamos a ver que tiene una restricción. ¿Vale? Bueno, una vez que nosotros hemos definido esas alfas, que ahora lo veremos, lo que tendríamos es este sistema de aquí. Ese sistema de ahí es un sistema de ecuaciones que depende de alfa y de q, y a partir de ahí aplicamos el método de Newton-Raphson y obtendríamos las soluciones de las alfas, es decir, los valores de alfa que cumplen esas ecuaciones. Si nosotros derivamos respecto al tiempo esta expresión de aquí, ¿vale? Tendríamos que aplicar pues derivadas parciales porque c depende, o sea, el vector c depende de alfa, que a su vez depende de q y que a su vez depende de t. Y además también explícitamente va a depender de q, que depende de t. Entonces, si derivamos la derivada total respecto al tiempo de esta expresión, ¿vale? ¿Qué es lo que nos sale? Pues la derivada de c respecto de alfa por la derivada de alfa respecto de q y por la derivada de q respecto de t, más la derivada de c respecto de q por la derivada de q respecto de t. Eso lo vimos en clase y al final, ¿qué es lo que nos queda? Que la derivada de c respecto de alfa es lo que ya hemos visto anteriormente que denominamos el jacobiano. En definitiva, tendríamos esta expresión de aquí, de donde nos interesa las alfas primas, es decir, las derivadas primeras de nuestras coordenadas generalizadas. Y nos quedaría esa expresión de ahí, que entonces ya tendríamos obtenido el alfa y el alfa prima. Si volvemos a derivar la expresión, en este caso estaríamos hablando de esta expresión de aquí, si volvemos a derivarla, lo que vamos a obtener es precisamente la derivada segunda,
Aquí aparecen términos cruzados, ¿vale? Se puede demostrar que desde esta expresión de aquí pasamos a esta de aquí y nuevamente nuestro objetivo va a ser obtener la derivada segunda. De manera que la expresión definitiva que nos quedaría es esta de aquí. Tenemos entonces, obtenemos alfa prima y obtenemos alfa prima prima. Ese es el objetivo del método de resolución de coordenadas naturales y también del método de resolución de Raven.